Vale, hola a todos. Continuemos entonces con nuestras charlas. Hoy vamos a hablar un poco acerca de los descriptores sensoriales. Un descriptor sensorial es básicamente la combinación de todo lo que nuestros sentidos perciben. Y es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros consumimos un producto, utilizamos todos nuestros sentidos, incluso aunque no caigamos en cuenta. Y como los usamos todos, es importante que en el diseño tengamos presente que todos estos van a estar involucrados. Tenemos, por ejemplo, el mouthfeel, que es la sensación en boca, es el sentido del tacto. Incluso aunque nosotros no, obviamente, estemos tocando con nuestras manos, es una sensación, ¿sí? El mouthfeel es una sensación de contacto con la boca. Tenemos todo el aspecto visual, olfativo, y tenemos, obviamente, el de sabor y todo lo que tiene que ver con sonido. Y con tacto también lo podemos encontrar tanto en carbonatación como cuando abrimos una botella o una lata. Todo eso hace parte de la experiencia de consumir un producto y todo eso debería ser importante a la hora del diseño. Entonces, obviamente vamos a involucrar todos estos, aunque vamos a darle una importancia importante al sabor y al olor, debemos tener en cuenta todos estos. Tenemos sensaciones táctiles como la sensación en boca y la viscosidad que tienen que ver con cómo se siente en la boca la cerveza, cómo fluye. Esta sensación se ve más que nada adjuntos que tiene la cerveza, como por ejemplo la avena o el trigo. La burbuja de CO2 es importante a la hora de pasar la sensación de refrescante. Entonces, una cerveza altamente carbonatada es una cerveza que da la sensación de ser más refrescante, ¿sí? Por eso las gaseosas se sienten carbonatadas, se sienten refrescantes, incluso aunque es un montón de azúcar. Entonces, pues nada, las burbujas ayudan a esa sensación. La temperatura es súper importante porque tiene dos grandes fines. Primero, la sensación de frescura. Una cerveza fría se siente fresca. Y la siguiente es que a temperaturas ligeramente mayores se volatilizan componentes de la cerveza haciendo que cambie la percepción de esto. Entonces, una cerveza a una temperatura de unos 12 grados, ¿sí?, Celsius libera mucho más aromas que una lager que se sirve a 2 Celsius. Entonces, obviamente, yo quiero servir una cerveza, una IPA, o quiero servir una stout, tiene muchos sabores interesantes y aromas a temperaturas moderadamente templadas. Tienen aspectos psicológicos importantes como el color. Uno generalmente, el color dirige de una vez la expectativa de lo que es el sabor. Es interesante porque, como les decía la vez pasada, Colombia se ha encargado de hacer rubias, negras y rojas, pero no todas las rojas saben igual, no todas las rubias saben igual, no todas las negras saben igual. Entonces, ahí hay una diferencia de la expectativa y la realidad que a veces es interesante, otras veces no. Hay otras cosas que se pueden controlar, es la apariencia. Hay veces que esperamos cervezas totalmente claras, otras totalmente turbias, y el sonido al abrirla, el sonido al vertirla, es súper importante. Y hay muchísimos sabores involucrados en las cervezas. Hay sabores que son fáciles de detectar, otros que no. Y hay unos que, bueno, aquí vamos a ver un poquito acerca del sabor. Nosotros vamos a utilizar el sistema de Melgar para hacer las catas de las cervezas. Esta es la rueda de sabores. Es una forma interesante de ubicarnos nosotros dentro del sabor que estamos tratando de expresar. Muchas veces, digamos, el sabor funciona. Los sabores que nosotros en realidad detectamos son 5, ¿cierto? Dulce, amargo, ácido, salado y el umami. Y no encontramos ningún otro sabor. Pero nosotros tenemos una base de datos en nuestra cabeza donde referenciamos diferentes cosas que hemos probado en la vida con diferentes cosas, con diferentes sabores. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos probado cerezas y cuando comemos una cereza, identificamos que eso me sabe a cereza, pero técnicamente es una mezcla entre el sabor y el aroma.
Eso le sabe a una mezcla de dulce, de ácido y quizás un poco de amargo. Pero entre todas esas más los aromas, nosotros decimos que sabe hacer eso. Sin embargo, hay veces que nosotros no somos capaces de expresar eso porque no hemos entrenado, por ejemplo, y nunca vamos a ser capaces de identificar la diferencia que existe entre una almendra, un cacahuate, un marañón, ¿sí? Es muy difícil, es muy difícil. Esta rueda nos da una idea para hacer, digamos, un poco más amplio nuestra descripción sensorial. Es más fácil decir que sabe a nuez a que sabe a almendra, ¿sí? Es más fácil. Entonces, digamos, si ustedes se dan cuenta, tenemos unos descriptores altamente, digamos, específicos, que son los que están en la parte de afuera, o unas partes un poco más amplias, que es la descripción general, como por ejemplo, si miramos a la izquierda, arriba dice aromáticos, fragantes, afrutados y florales. Uno puede saber de una cerveza floral, uno dice, o huele a floral. Uno no sabe identificar si es geraniol, si es feniletanol, si proviene por allá sí, del lúpulo, ¿vale? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil saber si me está oliendo a fresa, a frambuesas, a, a moras, ¿sí? Pero es más fácil decir que sabe a frutado, ¿vale? Entonces, esta rueda ustedes la van a ver y les va a servir un poco para hacer las catas que vamos a hacer en clase. ¿Listo? Va a ser mucho más intuitivo, digamos. Cuando nosotros hacemos estas catas, de lo que debemos entender que no todos los sabores se perciben igual, o flavors. Creo que la palabra en inglés es flavor, que significa la mezcla entre el sabor y el aroma, ¿vale? Entonces, si nosotros utilizamos un valor, digamos, arbitrario, que se llama el FU, que es la intensidad del sabor, los flavor units, digamos, nosotros no somos capaces de identificar. O digamos, hay compuestos que tienen que estar por debajo de cierto valor para decir nosotros que una cerveza está bien. Entonces, digamos, hay unos que cuando están sobre 2 FU, por ejemplo, decimos que el sabor cambió totalmente de nuestra cerveza. Por debajo de 0.5 no se percibe. Los sabores principales de una cerveza los tenemos listados acá. Entonces, por ejemplo, en la lager tenemos sabores etanólicos, alcohólicos, que generalmente los da el etanol. Tenemos, por ejemplo, sabores amargos, que los va a dar el trasisumuleno, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los lúpulos. Pero tenemos también otros sabores interesantes, como por ejemplo los aceites constituyentes de los lúpulos que lo dan los humulenos, o sabores como por ejemplo de diferentes ésteres que nos permiten a nosotros tener cervezas totalmente saborizadas con frutas. Por ejemplo, el 3-metilbutilacetato, que también se llama el acetato de isoamilo, es el que le da el sabor característico de banano a las cosas. Tenemos, por ejemplo, azúcares, ¿sí? Obviamente tenemos la sacarosa, pero hay otros azúcares que podemos identificar. No todos los azúcares saben igual. El azúcar que nosotros conocemos como azúcar es sacarosa, pero si probamos, por ejemplo, la glucosa, tiene un azúcar diferente, la maltosa tiene un sabor diferente, pero es muy difícil identificar todos ellos, entonces vamos a decir que es un azúcar, ¿vale? Es dulce, ¿sí? El sabor es dulce. Tenemos otros sabores que deben estar por debajo de entre 0.5 y 2, son los constituyentes secundarios, no pueden estar en altos niveles porque las cervezas quedarían sencillamente feas. Tenemos sabores alcohólicos, pero por ejemplo de alcoholes de fusel oils, que son los alcoholes pesados, como por ejemplo el metilbutanol, que es el isopropanol, el isobutanol. Eh, Tenemos el dimetilsulfuro, que de hecho es uno de los sabores más complicados de las cervezas. Ahorita vamos a ver los off flavors. Tenemos ácidos acéticos, que nosotros no queremos cervezas que sepan a ácido, ¿sí? Porque es una mezcla directa de un mal sabor, pero
algunas veces sí queremos que sean ligeramente ácidos, ¿vale? Entonces, deben estar constituyentes en nivel un poco más bajo. ¿Para qué nos sirve todo esto? Porque nosotros en el laboratorio tenemos formas de identificar a estos niveles la cantidad de sabores que hay utilizando la lengua y la nariz electrónica, ¿vale? Yo les voy a dejar todo esto para que lo revisen. Y efectivamente hay sabores que no queremos que estén digamos que queremos que estén en muy bajos sabores, como por ejemplo el hydrogen sulfide, el sulfuro de hidrógeno, eh, el ácido sulfídrico, es que se llama en español. Obviamente no queremos que sepa ácido sulfídrico, eso sabe a huevo podrido. Entonces, obviamente el sabor tiene que ser casi imperceptible. De hecho, ojalá sea imperceptible. Sabores a papel también son que no queremos que estén, no queremos que tengan sabores como a Lightrock, que ese 2-metil, 2-butyl es un tiol, quiere decir que tiene azufre, y ese Lightrock es lo que sabe a zorrillo. Es uno de los sabores, de hecho, que yo identifico en la Heineken. Perdón, no en la Heineken, en la Corona. Yo identifico en la Corona y por eso la Corona a mí sí me parece una mala cerveza. Porque cuando usted abre una botella de Corona y la abre, ¿sí? Y la huelen de una vez, la botella le huele a zorrillo. Yo he olido muchos zorrillos muertos en Estados Unidos y huele mal. Y la razón por la que eso huele así es porque la botella de la Corona es transparente. Y la botella de la Corona transparente permite oxidación de diferentes compuestos azufrados, formando estos tioles que dan ese sabor a zorrillo, ese olor a zorrillo. Esta es una de las principales razones por la que todo el mercadeo de Corona se ha hecho para agregar un pedazo de limón a la cerveza y tomársela antes de tomar, porque de por sí tiene un mal sabor. Esa es mi opinión. Yo no sé si sea cierto, no sé si Bavaria brinque porque yo diga esto, pero desde mi punto de vista, yo siempre vuelo el Light Stroke en Corona. A mí me encantan muchas cervezas que ellos hacen, excepto Corona. Corona me parece una basura. Entonces, esos dos sabores. Entonces, cuando hablamos de off flavors, son sabores que a veces deben estar y a veces no. Sí, eso depende del estilo de cerveza. Y eso es importante decirlo. Digamos, una cerveza con sabores a clavo es digamos, puede ser bien para una cerveza belga o una Hefeweizen alemana, pero esa vaina no le va a quedar bien a una Póker. La razón por la cual esto va a ocurrir es a veces porque no hay balance de los sabores, entonces uno de los sabores está off. Entonces, por ejemplo, intentar hacer una lager con la misma cantidad de lúpulo de una IPA va a hacer que la lager sea intomable, porque la IPA tiene otros sabores que balancean ese alto contenido de amargor. Tenemos, por ejemplo, altos contenidos de alcohol, tenemos altos contenidos de malta, ¿sí? Tenemos alta cantidad digamos, de otros sabores del lúpulo, que no solamente es el amargo. Pero la póker, como ya miramos ahorita cuando mirábamos en una clase pasada la parte de los sabores, digamos del BJCP, ahí decía que estas American Lager deben ser casi sin sabor. Y si usted le pone un montón de amargor, pues no lo va a poder tomar. Entonces, el off flavor depende de la formulación, del proceso de cocción, del proceso de fermentación y de cómo lo almacenamos. Algunos de los off flavor más comunes que van a ustedes a encontrar y que ojalá no los tengan en sus cervezas cuando lo hagan porque no les va a saber bien, está el acetaldehído, que es un sabor de manzanas verdes. Generalmente ocurre con problemas en la fermentación. Tenemos ese acetaldehído ocurre más que nada cuando las fermentaciones ocurren a altas temperaturas. Tenemos el diacetilo, que es un sabor a mantequilla que no es rico, y es un problema de fermentación, pero también se forma a altas temperaturas, pero el diacetilo puede consumirse. Entonces, cuando el diacetilo se consume, eh, digamos, eso se llama el descanso del diacetilo. La cerveza debe fermentar y después debe esperar otro tiempo un poco mayor para que el diacetilo sea consumido, porque no hay más fuente de carbono, y vuelve a ser consumido. Aquí dice reabsorbido,
y vuelve a ser consumido por la levadura y se elimina ese aroma a levadura, a mantequilla. Tenemos el dimetilsulfuro, que es un sabor como a cosas cocinadas, como a maíz cocinado, sabe feo. Y generalmente eso ocurre cuando en la cocción no se hace de forma vigorosa. El dimetilsulfuro se elimina porque es bastante volátil, pero la única forma es que cuando hierva el mosto, más adelante cuando hagamos el proceso cervecero, van a saber a qué me refiero. Ese mosto debe hervir para que ese dimetilsulfuro se desprenda y se elimine. Y además no puede estar tapada el recipiente o debe estar venteado, porque si usted lo deja ahí tapado, pues él va a condensarse y vuelve a caer y no van a perder el dimetilsulfuro. Y por último tenemos la oxidación. La oxidación es el sabor a papel que puede tener la cerveza y ocurre por oxidación durante el embotellado y el almacenamiento. Es un problema bastante común porque cuando veamos embotellado se van a dar cuenta que la transferencia del fermentador a la botella debe hacerse evitando toda costa que entre oxígeno a la botella. Si entra oxígeno, va a ocurrir una segunda fermentación, va a oxidarse la cerveza y va a dañar el sabor. Y para terminar, vamos a hablar un poco de los estadísticos vitales. Son 4 estadísticos vitales que la charla pasada los nombré rápidamente. El primero es el amargo. El amargor se da, está dado por una unidad que se llama el IBU, el IBU. Ustedes lo van a encontrar cada vez que compran una cerveza, les dice generalmente las cervezas artesanales cuántos IBUs tiene. Es una medida estandarizada por la Convención Europea de Cerveceros de cuánto es el amargor de una cerveza. Ese amargor proviene de los ácidos alfa y lo vamos a ver cuando veamos los lúpulos. Entre mayor es la concentración de ácidos alfa, más amargor vamos a tener en teoría, ¿sí? Esta concentración de ácidos alfa se isomeriza y esa isomerización es la que se asigna el valor del IBU, ¿vale? Nosotros podemos predecir y los lúpulos, afortunadamente, los proveedores de lúpulos nos dicen alfa tiene el lúpulo que ustedes están comprando. Una vez ustedes establezcan cuántos ácidos alfa tienen y establezcamos el proceso de cocción, podemos establecer cuántos IBUs vamos a tener en nuestra cerveza. La percepción de un IBU no es, digamos, certera, ¿cierto? A veces nosotros podemos percibir una cerveza más o menos amarga cuando tiene el mismo IBU. ¿Por qué? Porque, como les decía ahorita, depende del balance. Entonces tenemos cervezas que tienen alta amargor en teoría, pero no se sienten amargas, como por ejemplo el Stout. Pero tenemos cervezas que tienen altos contenidos de IBUs y se sienten muy amargas, como por ejemplo las IPAs. Entonces, aquí está la forma en la que se calcula. Tiene que ver con la cantidad de lúpulos que se utiliza, cuántos ácidos alfa se utilizan, cuánto es el proceso de cocción, pero esto ya está metido en diferentes programas que vamos a aprender a utilizar aquí en el curso para poder hacer diseño. Entonces, obviamente, si ustedes miran la corona tiene 15 IUs, es una cantidad muy pequeña, ¿cierto? Pero si usted tuviera 50 IUs en una corona, no se puede tomar. Es lo que le decía ahorita, no se puede tomar. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la Guinness. La Guinness tiene 50 IUs, ¿vale? Pero ustedes toman una Guinness y se siente dulce. Eso es porque tiene una gran cantidad de azúcar residual, tiene un cuerpo muy, digamos, un buen cuerpo, entonces eso hace que se sienta también como más espesa, ¿vale? Tiene muchos contenidos de sabores de esos taninos y de esos sabores de tostado de la malta, entonces se siente como un café. Obviamente, los 50 IBUs lo que hacen es hacer que esa cerveza sea balanceada. ¿Listo? No se siente. La IPA de Lagunitas, por ejemplo, también tiene 50 IBUs, pero 50 IBUs en Lagunitas se sienten. ¿Por qué? Porque tiene menos cuerpo la cerveza. Entonces tiene menos cuerpo, tiene menos malta, no tiene sabores a tostados porque de hecho es como rojita.
Entonces se siente extremo el amargo de esa cerveza. En términos generales, uno puede llegar hasta 120 IBUs y de ahí para allá no se entiende la diferencia, nosotros no la detectamos. Pero bueno, la otra medida de referencia es el color. ¿Sí? El color tiene dos unidades de referencia, el SRM y el EBC. El SRM es el método de referencia estándar, es el método obviamente más utilizado en el mundo para los cerveceros y se estima en el laboratorio mediante la absorbancia a una longitud de onda, que es la 430. Lo que pasa a través de un centímetro de cerveza. Entonces, en el laboratorio, de hecho, podemos medirlo. Y lo medimos y dentro de nuestro perfil sensorial de una cerveza, medimos el color. Obviamente, digamos, el método europeo es el doble, ¿vale? Es el doble. Entonces, los colores son, digamos, son muy variantes. Tenemos ahora colores muy bajos, desde la Kolsch, las cervezas de trigo que llegan desde 2, ¿sí? Están desde 2 o 3, hasta cervezas altamente oscuras como las Stouts, los Imperial Stouts, los Swiss Stouts, que llegan a valores de 40 SRM, que es el máximo, que ya es casi negro, ¿vale? Entonces, dentro de cada uno de los estilos de cerveza tenemos una variedad importante de colores. Tenemos colores, digamos, si poníamos, por ejemplo, la India Pale Ale. La India Pale Ale puede navegar desde un color 8, que es más o menos como un dorado, un poquitico oscuro, hasta colores un 15, que es un color bastante ámbar, ¿vale? Entonces, hay una gran variedad de color. El color es una medida, es una consecuencia directa de la malta que se utiliza, ¿vale? Entonces, entre las maltas, vamos a ver más adelante, tenemos varias variedades y eso nos va a permitir a nosotros controlar el color de la cerveza, ¿listo? Tenemos cervezas desde la Light Lager, que obviamente es agua, hasta el Milk Stout que llega a 40. Literalmente lo que pase después de 40 es imperceptible para nosotros. Es muy oscuro, es muy oscuro. La otra medida es el contenido de alcohol. Evidentemente, en Colombia nosotros, ustedes lo conocen como el porcentaje de alcohol por volumen o el ABV. Es la medida de cuánto es el porcentaje de alcohol en la cerveza, ¿sí? Eso sí no tiene mucha ciencia. Generalmente tiene una medida estándar que es el alcohol, el etanol presente en 100 mililitros de solución a 20 grados Celsius. Pero sea como sea, es la cantidad de alcohol que hay. Y los estilos de cerveza, pues hay diferentes rangos de concentración de alcohol. La mayoría de ales, de lagers, perdón, y de cervezas en particular que nosotros conocemos, rondan alrededor entre 4 y 6% de alcohol. Ese es como el valor estándar de cervezas alrededor de todo el mundo. Pero a medida que nosotros vamos a cervezas que son mucho más, digamos, tienen mucho más amargo, como las IPAs, o tienen mucho más maltas como los stouts, es necesario balancearlo con más alcohol. Entonces vamos a encontrar también más alcohol a medida que aumentamos esa complejidad de la cerveza. Llegamos a stouts, el American Imperial Stout de 11%, 12%, son muy ricas, de hecho, sí se las he probado. Las cuadrupel belgas también son de esa cantidad de alcohol, son bien buenas, ¿vale? Y por último tenemos la gravedad inicial y la final, que tiene que ver con la cantidad de azúcar que tiene disuelta la solución, ¿vale? Ese valor de gravedad inicial puede rondar entre 0.2, 1.02, 1.16, y ese valor de cantidad, esa gravedad inicial nos dice cuánto es el azúcar que hay y cuánto es lo que puede utilizar esa levadura para convertirlo en alcohol, ¿vale? Y eso lo medimos nosotros, la cantidad de alcohol nosotros la podemos estimar con la gravedad inicial y la gravedad final utilizando un densímetro. Esto lo hacemos en el laboratorio. Ustedes pueden pedir los prestados en el laboratorio para hacer las medidas cuando hagan sus cervezas en el laboratorio de la cantidad de alcohol, ¿vale? Y es una fórmula muy sencilla de utilizar. Entonces, la diferencia entre los dos, uno dice que ese azúcar que se consumió, que es la diferencia entre la gravedad inicial y la final, es equivalente a la cantidad de alcohol que se produce. Y con eso
terminamos. Nos vemos en una siguiente charla.